Hola a todos, bienvenidos al podcast de Nerd Spanish, un podcast para personas que están aprendiendo español con input comprensible. En este espacio vamos a hablar de temas variados y de tu interés, con un español neutral de velocidad moderada. La idea es que escuches, disfrutes y poco a poco entiendas cada vez más. Si este nivel te resulta muy fácil y quieres algo más interactivo o más avanzado, en Nerd Spanish también ofrecemos clases uno a uno, clases de crosstalk, práctica de conversación, clases grupales y un chat interactivo. Este chat es en WhatsApp donde puedes practicar con mensajes y notas de voz. Yo soy Jesús, soy profesor de español y junto con Nerdy te voy a acompañar en este proceso de aprender español sin estrés. Vamos a comenzar. Hola, buenas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que es confuso para cualquier persona que no viva en Venezuela. Y vamos a hablar de cómo se paga, cómo pagas las Mm. cosas en Venezuela, cómo puedes pagar por los servicios, cómo pagas por los productos que vas a comprar. Vamos a hablar de cómo usan el dinero. No vamos a hablar de cómo consiguen el dinero, no vamos a hablar de cómo la gente consigue dinero, porque creo que eso sería otra clase completamente diferente, pero vamos a hablar de cuando tienes el dinero en tus manos o en la cuenta del banco, cómo lo usas. Muchas personas pensarán, bueno, como cualquier persona, vas a la tienda y usas tu tarjeta de débito, usas tu tarjeta de crédito o usas el dinero, pero Venezuela es un universo paralelo en este multiverso, en estas cosas, y pues no funciona de esa manera. Yo vivo en Argentina, no estoy allá, y tú, Jesús, nos vas a ayudar a entender este enredo. A veces es difícil explicarlo porque ni siquiera los que vivimos aquí podemos entender cómo hacemos lo que hacemos. Yo visité Venezuela en julio 2025 Ajá. y yo llevaba dinero en dólares, en efectivo, llevé dólares en efectivo y me di cuenta de que muchas personas sí querían recibir dólares en efectivo para pagar cosas. Era algo que la gente aceptaba en las tiendas, en todo. Ahora, lo que me confundía más es que todos los precios están en dólares, como el valor referencial es en dólares, el precio referencial es en dólares, pero cuando tú no tienes los billetes, no tienes los dólares, porque pues no es la moneda de Venezuela, el dólar es la moneda de Estados Unidos y otros países usan los dólares también. Hay otras formas, hay otras alternativas para pagar. Y vamos con la primera pregunta, Jesús. Tú vas al supermercado, vas a comprar la comida para la semana en tu casa. ¿Cómo pagas eso? Tú vives en una región de Venezuela donde hay quizás otras alternativas que no hay en Caracas, por ejemplo, que es la capital. A ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, es importante, antes de responderte, esto que estás diciendo del valor referencial. Am, Tenemos que irnos un poco más atrás, cuando aquí en el país hubo una, un apagón de 5 días. Explica qué es un apagón. ¿Qué es un apagón? Bueno, el apagón es un tiempo, un momento donde se va la electricidad por un tiempo prolongado.
En este caso fue muy prolongado. Ok, Y eso no solamente fue prolongado, o sea, fue mucho tiempo, pero adicionalmente fue en muchos lugares, o sea, fue todo el territorio nacional. todo el Es- territorio nacional, incluso hubo lugares, pueblos pequeños y zonas del interior del país, en Argentina sería la provincia, donde fueron más de 5 días, fueron casi 7 días, casi una semana sin electricidad. ok. Se cortó la electricidad en casi todo el territorio nacional por mínimo 5 días hasta 7 días en algunos lugares. Y ahí, ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con el dinero? Antes de eso, generalmente las personas pagaban con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito en los puntos de venta. Con el problema de la electricidad también se cayó la red de comunicación de Internet. Hay que comprender que muchos de estos puntos de venta funcionan, por lo menos aquí en Venezuela, con una red de Internet Wi-Fi o con una red de telefonía. Tú trabajaste con la parte de telefonía y me comentaste que cuando las antenas repetidoras que están en las ciudades no tienen un soporte de respaldo de energía, la señal se corta, la señal se cae. Hubo un punto donde no se pudo pagar con tarjeta, tan sencillo como eso. Voy. Para explicar un poco más el tema de las antenas de los teléfonos celulares, esto es cuando yo trabajé en una operadora telefónica. En esta operadora, pues las antenas repetidoras de la señal de los teléfonos, la señal para los celulares, esas antenas no tenían baterías y cuando no hay electricidad, pues dejaban de funcionar. No funcionaban durante ese tiempo que no había electricidad. Si la electricidad se cortaba, no teníamos electricidad para los teléfonos celulares tampoco. Y obviamente durante un apagón nacional prolongado por más de 5 o 7 días, pues la gente no tiene señal en el teléfono para hacer sus cosas, no hay señal para pagar con el aparato donde pasamos la tarjeta. En otros países se llama datáfono. Lo voy a Mm, escribir acá porque quizás la palabra punto de venta es como le decimos en Venezuela. En Argentina le dicen postnet. Creo que esto depende de las sí, marcas que hacen esto, pero bueno, el aparato, no la marca, se llama datáfono. Yo tuve que googlearlo porque yo no sabía, cuando llegué a vivir a Argentina, vi que se llamaba así. Los datáfonos no tenían señal, no tenían batería, no, o sea, por varios días no tienen para pagar con la tarjeta de débito. ¿Y cómo hacía la gente en esa situación? ¿Qué podían hacer? bueno, en ese caso la única manera era a través de el efectivo. Necesitaban efectivo, el dinero en papel. En papel. Las personas a través de las aplicaciones móviles, estaba diciendo que al principio se hacían transferencias. Luego de eso se hizo un sistema nacional de red para pagar a través de los teléfonos celulares directamente. ¿Por qué? Porque el sistema de transferencias tardaba mucho. Si, por ejemplo, yo tenía una cuenta de un banco. Supongamos que yo tengo una cuenta del Banco Venezuela y tú tienes una cuenta del Banco de Argentina y yo te hago una transferencia. Al ser bancos diferentes, la transferencia va a llegar un día después o a veces hasta dos. Hey, una cosa, Entonces, ajá, eso todavía es así en Venezuela ahora. Si ya haces una no, transferencia, ya no. Ya ahora, no importa el banco de donde estés, de cuál sea tu banco, tú puedes hacer una transferencia a otro banco para para que caiga esa transferencia, para que llegue el mismo día.
Ok, ¿sí? No vamos a hablar de nombres de bancos porque tenemos que cobrar por supuesto. publicidad. Sí, sí, por Si supuesto. alguno quiere entrar al podcast, perfecto. Claro, necesitamos patrocinantes. Muy bien, Exacto. empezaron a transferir dinero con el teléfono celular directamente a través de un mensaje de texto. Era, Ujú. A ok, través de mensajes de texto al principio y después ya con las aplicaciones de cada banco. Cada banco tenía su aplicación de pago móvil e incluso tenían su nombre, cada una de estas aplicaciones. tengo preguntas. Adelante. Si estaba el apagón, no hay electricidad, no tenían batería en los teléfonos, o cómo hacían en esa situación. Muy buena pregunta. Ya los venezolanos de alguna manera estaban preparados para un posible escenario, sobre todo los que tenían los recursos económicos para poder conseguir un soporte de energía para el teléfono o para el Wi-Fi o para el Internet. Obviamente, cuando pasó el segundo día o el tercer día y ya no había señal, no había manera de solucionar nada. Sencillamente con el poco efectivo que hubiera, se podían pagar ciertas cosas y se compraba todo lo que se podía esperando a que llegue señal o llegue la electricidad. Por Muy bien. supuesto, no era que todos los lugares de una ciudad estaban totalmente apagados. Había gente que iba, por ejemplo, a un hospital o a un cuerpo de bomberos Mm, para poderse comunicar porque ahí sí había energía todo el tiempo. Energía eléctrica me refiero. La única manera de poderse manejar en ese momento era el efectivo y las personas empezaron a comprar dólares en efectivo. Para ese momento era ilegal tener dólares en efectivo, porque no era la moneda de curso nacional. ok. Pero llegó un punto en que fue imposible mantener ese concepto ilegal si no había manera de pagar nada. Después de que pasó el apagón, ya se hizo como, no sé si la frase en latín es correcta, pero se hizo una dolarización de facto, ¿sí? No una dolarización de carácter legal, pero que para la gente, para el colectivo, para la calle, para los negocios, era legal. La gente En la pagaba realidad, en efectivo. claro, en la vida real la gente estaba resolviendo todas las cosas, todas las cuestiones comerciales, la compra y la venta de productos y de servicios con dólares, que en la teoría no se podía porque no era lo oficial, no era lo legal, pero en la realidad la gente lo estaba usando. Y por eso le decimos de facto, es una dolarización de facto. Muy bien. Voy entendiendo, voy entendiendo. Entonces pasó el apagón, se dolarizó el país porque fue la solución que la gente encontró. Y tú ibas a comprar en un lugar y tenías los billetes, los dólares físicos, pagabas con dólares físicos. Ya se hizo ya fue una tercera opción, que era Ujú. la dolarización porque tenías las transferencias, el pago móvil y el efectivo en dólares y en bolívares, pero era muy poco, no se conseguía mucho efectivo em, en bolívares. Y no era Ok, muy útil tampoco ¿qué porque año fue había esto? ¿2018? ¿Cuál fue el 2019. apagón? Sí. Yo no tengo memorias de nada de eso porque yo me fui de Venezuela en 2016. Yo Ujú. no viví el apagón, pero sí tengo amigos, amistades que viven acá, que lo vivieron allá y más o menos me contaron un poquito, pero claro, no conozco todos los detalles. Muy bien. Después de eso, ¿por cuánto tiempo duró esa dolarización de facto? ¿O todavía existe? Bueno.
Esa es otra muy buena pregunta porque la dolarización de facto se ha mantenido desde ese momento hasta hoy. La única diferencia es que el encontrar efectivo ha sido más difícil o más fácil dependiendo de ciertas circunstancias o de la inflación o de diferentes factores internos y externos en la economía. Por ejemplo, hubo un momento donde las personas empezaron a buscar, empezaron a manejarse por aplicaciones telefónicas para saber cuál era la tasa o cuál es la tasa del cambio del día. Hay que recordar también o explicar que en Venezuela hay una tasa de dólar, una tasa de cambio oficial y una tasa de cambio paralela. Creo que en Argentina también es igual. Sí. Vamos a explicar la palabra tasa de cambio. Tasa sería en este caso rate, ¿verdad? Mm, Esa es como la tarifa o el precio del dólar al cambio en bolívares. Le decimos en español tasa con S, ujú. T-A-S-A, que no es lo mismo que tasa, esta De tasa. café. ¿Ok? Esa no es Claro, esa tasa. correcto. Muy bien, depende de cuánto es el cambio, calculan el precio de una cosa. Si yo voy al supermercado y voy a comprar un jugo, una Coca-Cola, bueno, el precio es, no sé cuánto cuesta una Coca-Cola en dólares, pero vamos a pensar que cuesta $1. Bueno, ¿cuánto es $1 en bolívares? Y yo pago eso en bolívares. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cómo lo pago? ¿Lo pago con efectivo en bolívares? ¿Lo pago con tarjeta? ¿Cómo lo pago? Ajá. ¿Cuáles son las opciones actuales? El gobierno puso la tasa del Banco Central de Venezuela oficial para todos los negocios. Significa que las empresas o los supermercados o Ujú, cualquier compañía de servicios, incluso de servicios como internet, de telefonía, agua, electricidad, el condominio, todo está bajo la tasa oficial del Banco muy Central de bien. Venezuela. Cuando vas a un lugar, a cualquier lugar o, por ejemplo, a un supermercado, la pregunta inicial, tú puedes pagar con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito con la tasa oficial, pero los precios que están en los supermercados o en cualquier negocio tienen una referencia en dólares. No se puede decir, no puedes poner el signo de dólar en el Por precio supuesto. del producto, pero pones tres letras que son REF, que significa precio referencial. La persona calcula cuánto es en bolívares y lo paga con la tarjeta de débito. Si Sí. tiene dólares en efectivo, Ujú. lo paga con los dólares en efectivo. Si tiene alguna plataforma internacional de pago, que no voy a decir tampoco el nombre porque es sponsor, pero pues, también puede utilizarla para pagar de forma, de forma virtual. Y ahorita Ok, te voy a aquí contar tengo, una forma nueva también. aquí tengo otra pregunta y anécdota. Cuando yo estuve allá, me di cuenta que cada interacción comercial que tuve, es decir, cada vez que tuve que interactuar para pagar algo, era una clase de matemática. Es decir, era, por ejemplo, yo necesitaba pagar un taxi y era muy cerca del centro comercial a la casa de mi mamá. Y yo tenía que pagar, no sé, como $5, algo así. Pero yo tenía un billete de $10 y yo no tenía otro billete porque pues yo nunca estuve en Estados Unidos, yo llevé pocos billetes de dólares desde Argentina para Venezuela, o sea, no tenía otra denominación, no tenía un billete de 5 o 5 billetes de uno, no, tenía uno de 10, tenía otro de 20. El hombre del taxi
no tenía otro billete de 5 para darme mi cambio. Es decir, yo le pagaba 10 y él me daba 5. Él no tenía. Este hombre me dio otras alternativas. Me dijo, bueno, yo puedo hacerte una transferencia del dinero de la diferencia. Y por un momento, claro, yo entiendo que necesitamos resolver. Esto tiene solución, esto no es nada grave, simplemente hay que encontrar una solución. Pero para una persona que no vive allá, es una carga cognitiva. Es como otra cosa adicional que necesitas pensar, que necesitas calcular, que yo estaba ya bastante ocupada con otras cosas y necesitaba, y por un momento yo tenía dudas. Yo decía, pero ¿cómo me va a devolver el dinero por transferencia? Pero yo no tengo cuenta en Venezuela porque yo no estoy viviendo en Venezuela. Yo necesitaba llamar a mi mamá. Mamá, por favor, pásame tu número de cuenta para darle a lo... Era tan complicada. Yo simplemente necesitaba un taxi de ir del centro comercial a la casa de mi mamá. Y era toda esta conversación de, bueno, yo te puedo dar la diferencia así o podemos buscar cambio así. O sea, el hombre me dio todas las opciones. Eso sí, nota aparte aquí, un paréntesis, es felicitaciones a la gente que hace comercio o que trabaja con clientes en Venezuela. Siempre te dan opciones. Aquí, tú no vas a perder dinero por no tener alternativas. Alguna solución vas a encontrar. Eso me gusta porque creo que es una buena señal de que saben hacer negocios y son resilientes y se adaptan a las circunstancias. Y yo admiro eso, realmente lo admiro. Al final, este hombre, no sé cómo, encontró un amigo, otro taxista por ahí cerca y cambió el billete de 10 por 2 de 5 y me dio el cambio mucho más fácil. Y el hombre fue y solucionó de otra manera, pero sí me di cuenta que cada interacción era toda una clase de matemática. Era todo y Totalmente. claro, y necesitas tener la información, no puedes simplemente salir a la calle desinformada. Tenía que investigar esto con mi mamá antes de salir de la casa porque no sabía cómo responderle a este señor del taxi. Muy bien, tú vas al supermercado y tienes todas estas opciones. Puedes pagar. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? En tu caso, tú tienes cerca a Colombia, más o Ajá. menos cerca. Ujú. Cuéntame de eso. Ahí te voy a contar algo que está pasando en, en estados que son fronterizos con Venezuela, ¿sí? Nosotros tenemos dos fronteras principales. Al sur de Venezuela está la frontera con Brasil. Al oeste de Venezuela está la frontera con Colombia. En los estados que son frontera con Colombia, por ejemplo, el estado Táchira, el estado Apure, se maneja el peso colombiano. Pero ahí es más enredado todavía, Nerdy, Más porque difícil. hace muy poco yo fui a un pueblito de Táchira que se llama Coloncito y comimos en un restaurante y cuando vimos la factura, acabo de recordar lo que me dijiste hace 2 segundos de los comerciantes venezolanos. Yo no sé, no tienen que ir a la universidad a aprender contaduría porque lo tienen aquí. Sí. La factura la ves, Nerdy, y hay un precio en bolívares, un precio en pesos y un precio en dólares. Es una demencia, es una cosa que yo no entiendo. La gente de Táchira y la gente de Apure vive en otro nivel. Claro, Claro, viven en el futuro. Ujú. viven en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos pueden pagar con pesos en efectivo, en pesos colombianos, en Pesos efectivo. colombianos. Tú Ujú. los ves en la calle, que es una moneda más estable, dólares, dólares en efectivo y bolívares con punto o bolívares en efectivo. ¿Sí?
En el caso de nuestro estado, donde nacimos en Bolívar, pero muy al sur, creo que tú tienes una historia con eso, se paga con bolívares, un fuerte movimiento de extracción de oro, se paga Ujú, también con oro y se paga con claro. reales de Brasil. Dame un segundito para conectar la laptop, ¿sí? Un Anda, seg- anda, anda tranquila. Ujú. Ajá, tú puedes pagar con todas esas opciones, ¿sí? Ya lo del oro, incluso tenemos una clase sobre eso Sí. que se cuenta Ujú. un poco más esa historia. ¿Cómo fue eso cuando tú estuviste por allí, por la frontera? Cuando yo visité Venezuela en julio de 2025, yo entré desde Brasil. Tuve que entrar por la frontera por un tema de documentos, era más fácil de esa manera. Y yo en Río de Janeiro, no, incluso antes de salir de Buenos Aires, yo llevé un poquito de dinero en reais, que es la moneda de Brasil. Aquí no es nada complicado comprar reais. Vamos a decir reales en español, que se llama la moneda. Vamos a decirlo en español Genial. porque no sé si lo estoy pronunciando bien en portugués. Yo conseguí reales brasileros aquí y me fui eh, en avión desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. De Río de Janeiro otro avión hasta Brasilia. En fin, mi viaje fue súper largo y después entré por tierra, en carro, por la frontera de Brasil hasta el estado Bolívar, que es donde yo iba. Y ahí pude pagar ese carro, ese taxi, era como un taxi, era un transporte pequeño y lo pagué con reales. Y después allá en la frontera pagué otras cositas con reales brasileros y ya de ahí en adelante usé dólares. Hubo una parte del viaje desde la frontera de Brasil hasta mi ciudad que son 12 horas de viaje en carro, porque es un territorio muy grande, y en ese viaje hubo una parte que era un pueblo donde todos los precios de las cosas estaban en oro, estaban en Mm, gramos de oro. Yo no había visto eso, honestamente, era la primera vez que yo visitaba después de que me fui del país y hace muchos años yo visité ese pueblo y no era así. Ahora, en esa región, en esa partecita del estado, se mueve mucho la minería de oro y es mucha minería ilegal. Los precios están en gramos de oro. Eso me pareció una locura. Los precios, por ejemplo, de las frutas, los precios de cualquier cosa estaban en gramos de oro. Yo en ese pueblo no estuve mucho tiempo, solamente pasé, nos paramos un momento, saludamos a unas personas y nos fuimos. Yo iba con un grupo, con una familia. No tuve que comprar nada pagando con oro, no tuve esa experiencia, pero sí lo vi. O sea, estuve ahí, miré que las frutas, las verduras, la comida, todo lo venden y los precios, así, los carteles están en gramos de oro. Ahora, ujú. en tu ciudad es común ver precios en pesos colombianos. No, aquí no es común todavía, Mm, pero sí es posible cambiar pesos mm, colombianos. Hay personas que van de paso, por ejemplo, si pasan por Mérida para llegar a Táchira, hacen cambio de bolívares o dólares a peso colombiano o prefieren algunos lugares, no todos, recibir pesos como forma de pago, muy pero bien. no es común, no es común. Algo que sí es muy loco, que debemos recordar, sobre todo los que vivimos en Venezuela y que los extranjeros probablemente no van a entender, es que cuando estás en un punto de venta o en un datófono, tú tienes que dar tu password, tú tienes que dar tu clave
y decirla en voz alta al pagar. Eso es algo muy difícil de entender y probablemente para un venezolano, si nosotros habláramos con los venezolanos de hace 20 años, diríamos, están locos, ¿cómo van a dar su clave a alguien desconocido? Pero eso Claro. pasa aquí. Según recuerdo, porque no lo tengo muy claro, hace mucho tiempo que se hace esto, es que hubo una época en que los puntos de venta, estos aparatos eran oro, eran muy preciados y había negocios que tenían los puntos de venta inalámbricos, no tenían cable y llegaban personas y los robaban. Wow. Empezaron a ver puntos de venta con cable. Y esos cables, según me explicó un comerciante hace tiempo, eran muy delicados. Son como los cables de fibra óptica del internet. Esos son cables que puedes mirar pero no tocar. Para no extender el punto, para dárselo a la persona y que esa persona pusiera su clave, los comerciantes decidieron pedirle a la persona que dijera la clave del punto de venta en voz alta. Al principio fue algo realmente terrible, pero como todo, se fue adaptando y hoy en día es algo normalizado, no normal, normalizado. Aquí tengo comentarios y observaciones. Ujú. Sí, a ver, cuando yo visité, sí, usé la tarjeta de débito de mi mamá para pagar algunas cosas porque pues yo no tengo tarjeta de débito de Venezuela, no tengo cuenta en el banco, ya llevo 10 años fuera del país, o sea, no tengo las cosas para moverme y pagar cosas. Mi mamá me prestó su tarjeta y yo le pregunté a mi mamá, ¿no hay problema si yo uso tu tarjeta que yo no soy tú? No, yo, la tarjeta no tiene mi nombre. Y me dijo, no hay problema porque son cantidades de dinero pequeñas, son montos de dinero pequeños, no les importa en ese sentido. Y mi mamá me dio su clave, que es 4 números, es una contraseña, un password, y cuando yo iba al lugar, yo decía el password y ya. Yo me imagino que para las personas, para, para hacer sus cosas de todos los días, no es tan importante ese password porque también pagan cosas chiquitas, creo. Son montos de dinero pequeños porque los montos grandes de dinero, las cantidades grandes, las manejan con dólares, creo yo. Me Sí, se parece que eso maneja es con así. dólares y todo con transacciones virtuales. Digitales, transacciones virtuales. Entonces, creo que también por esa razón la gente simplemente dijo, mira, esto es lo mejor para que todos estemos tranquilos y la persona de la tienda no tenga problema con el aparato, con el datáfono y yo pueda comprar mis cosas y ya. Entonces yo me di cuenta que esas transacciones con tarjeta casi siempre eran números chiquitos, o sea, cantidades pequeñas y por eso no le dan tanta importancia. Hay una cosa, en Venezuela todavía tiene clave, o sea, necesitas poner un password en el datáfono. Acá no, acá las tarjetas de débito, aquí en Buenos Aires o en Argentina, no necesitan No clave. necesitan. Simplemente, y ahí el datáfono tiene como una lectura por, ¿cómo se llama esta tecnología? Yo soy terrible con la tecnología. Que no necesitas pasarlo en la Biométrico. es contactless, contactless, como Ajá, sin el contacto. contacto. Sin contacto. El aparato, vamos a pensar que es este, ¿no? Y la tarjeta, no tengo ninguna tarjeta acá, pero vamos a imaginar que la tengo acá. Simplemente haces así y ya. No tienes que tocarla y no tienes que poner clave en absolutamente nada. Bueno, esa tecnología llegó al país hace como un año. Hace como un Ajá. año, eh, ponle un año y medio. Ok, Yo el año pasado ya renové mi tarjeta porque la ok. anterior estaba vencida y me dieron esta tarjeta nueva. Sí, efectivamente yo compro por aquí cerca y ya los puntos de venta
tienen esta opción de poder pasar con el contacto. Como toda tecnología, todavía no está adaptada a todos los bancos y a todas las tarjetas. Hay sitios donde tienes que decir tu clave igual o ponerla con el chip. Ujú. La tarjeta con el chip, dar tu clave y sacar la tarjeta. Pero ya en lugares muy supermercados principales y farmacias, puedes utilizar este sistema que ya nada más con poner el contacto, el pago ya está confirmado. Ok, tengo otra pregunta. Si una persona le va a dar dinero a otra persona, por ejemplo, yo te pido a ti, Jesús, mira, necesito que me prestes $20. Te los pago mañana. Hoy préstame $20 y yo te los doy mañana. ¿Cómo me das esos $20? ¿Me los transfieres? ¿Me das un billete de 20? ¿Cómo es? Ahí depende de cómo van a hacer ese negocio las dos personas, porque el que lo va a devolver le debería ser así, Ujú. junta a la persona. Bueno, de en efectivo o quieres que los transfiera a través de alguna plataforma o quieres que te los dé en bolívares. Y eso también aplica para pagar cosas privadas. Por ejemplo, un servicio, una clase, un plomero, un electricista, así se maneja. ¿Cómo te lo pago? Te lo hago por plataforma, te lo hago por bolívares o en efectivo. Algo muy importante con el efectivo. De un año para acá se ha complicado un poco el tema del efectivo. Por eso conté la historia que nos fuimos más atrás. Ha habido mucho cambio en el acceso al efectivo. Y ahora en Venezuela se ha, las personas han decidido guardar un poco el efectivo en dólares porque es su manera de ahorrar. No hay tanto acceso al efectivo como antes. Antes tú podías, incluso por el WhatsApp, decir, bueno, estoy comprando, estoy vendiendo. Ya no es así. Mm. Muchas personas prefieren guardar el efectivo en dólares para ahorrar, para alguna emergencia o para tener, porque es una moneda estable y prefieren mantenerlo así. Y es muy caro por lo mismo. Es muy caro comprar efectivo hoy en día. No se consigue tanto como el año pasado o como hace 2 años. Se maneja más con transferencias. En este caso, podemos decir que se presenta una situación de oferta y demanda. Si yo Correcto. tengo, si yo tengo billetes en dólares, en físico, tengo el papel, probablemente la persona que está haciendo el negocio, el dueño de la tienda, la persona que vende este producto o este servicio, quiere mi billete, quiere que yo le dé mi billete en físico, en el papel, en dólares. Quizás yo puedo negociar un mejor precio porque yo le estoy dando dólares. Que si yo le estoy dando bolívares, quizás él puede negociar un precio más alto porque él no quiere los bolívares. Me imagino que ahí se presenta esta oferta y demanda, o sea que la economía en Venezuela se abrió porque la realidad obligó a que eso ocurra. Sí, Porque la correcto. economía estaba muy restringida, había muchas restricciones en el pasado, había muchos problemas para hacer negocios, pero ahora veo que hay más opciones para negociar, hay más apertura de la economía en ese sentido. Sí, totalmente. E incluso hay un sistema nuevo, relativamente nuevo, que está funcionando como una especie de crédito. Esto es importante mencionarlo. En Venezuela hubo un tiempo donde prácticamente el crédito no existía y las tarjetas de crédito se redujeron al punto de que ya no servían para nada. Si tú tenías una tarjeta de crédito,
esa tarjeta de crédito tenía un crédito de 10 o $20. O era totalmente inútil. Ahorita es que está comenzando nuevamente a abrirse un poco el crédito, pero no es mucho. Se inventaron una aplicación para los celulares. De nuevo, no digo el nombre porque como muchas cosas en Venezuela no sabemos cuánto tiempo puede durar. Y segundo, porque si digo el nombre, tienen que hacernos publicidad. Con esta aplicación que yo la tengo, tú puedes ir a una farmacia, puedes ir a un supermercado, puedes ir a una tienda de electrodomésticos y puedes pagar una inicial y continuar pagando el producto con cuotas. Ujú. Es una especie de crédito, es una plataforma de crédito. Sí. Hasta ahora Aquí, ha aquí resultado confiable. funciona. Sí, mi mamá me habló sobre eso y varios primos me hablaron sobre eso. Y la versión argentina de eso es Mercado Pago, que es Mm, como decir en Estados Unidos Venmo, algo así. Y aquí es Mercado Pago y se llama Mercado Crédito. Tú puedes ah, pedir ok. eso. Sí, pero sí, también tú tienes un perfil de crédito que la aplicación decide cuánto te va a prestar dinero. Sí, funciona así como me estás describiendo esta aplicación allá en Venezuela. Sí. Lo curioso para cualquier otro país es que aquí se usa incluso hasta para hacer mercado. Sí, Em, a personas de bajos recursos pues se apoyan en esta aplicación para poder hacer un mercado y lo pagan después. Yo sí, lo hago con los mercados porque me da puntos. Si yo voy haciendo los pagos y voy pagando y luego hago el crédito que me queda, va subiendo de nivel y eso implica que tienes más crédito para de claro. pronto comprar cosas más grandes. Claro, que estamos hablando de que esto era algo que hasta hace unos años no era una posibilidad. Pero No, a medida que se abrió el mercado, se fueron presentando estas alternativas, cosa que antes no existía. Y todo esto que estamos hablando de que el mercado se abrió y esto no es trabajo de que el gobierno hizo algo, simplemente la gente encontró estas soluciones sí, y los negocios encontraron estas soluciones. exacto. El mismo mercado para satisfacer la necesidad de la sociedad y la misma sociedad buscando alternativas, ha tenido que abrirse obligatoriamente, Muy bien. obligatoriamente, porque si no, llega un punto en que la economía se tranca demasiado. Bueno, bien. Gracias por explicarnos todo esto, Jesús. Muy Sí, interesante. Muy interesante incluso para mí que yo me mantengo informada con las cosas de Venezuela. Es bueno que tú me lo expliques porque o sea, tú lo estás viviendo y lo tienes más fresca la información. Y sí. yo visité hace unos meses, pero igual estaba bastante confundida como con la economía allá. Y lo más interesante de todo esto, Mary, para concluir, es que esto puede tener un update en cualquier momento. Podemos hacer otro podcast o podemos hablar de cualquier cosa o en 2 semanas o en un mes y algo va a cambiar o algo va a tener un cambio. Sí, 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 es verdad. Muy bien. Bueno, lo cerramos aquí, ¿verdad? Ya creo que intentamos cubrir todo. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces Seguiremos nos despedimos. informando. Ahora, antes de irnos, cuéntame qué fue lo que más te gustó del episodio. ¿Hubo algo que te resultó difícil? Puedes dejar tu comentario, puedes escribirnos. Y con esto terminamos este episodio del podcast de Nerdy Spanish, un podcast para personas que están aprendiendo español. Si te gustó este episodio y quieres seguir practicando, recuerda que en Nerdy Spanish ofrecemos clases de 1 a 1, de crosstalk, práctica de conversación, clases grupales y un chat interactivo en WhatsApp, donde puedes practicar español de forma online y natural. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, Nerdy, gracias por estar conmigo y acompañarnos, y nos vemos en la Gracias. próxima sesión.
Chao. Adiós.